Enchiladas originated in Mexico, where the practice of rolling tortillas around other food dates back to at least the Mayan times. The people living in the lake region of the Valley of Mexico traditionally ate corn tortillas folded or rolled around small fish. Writing at the same time of the Spanish conquistadors, Bernal Diaz de Castillo documented a feast enjoyed by Europeans hosted by Hernan Cortes in Coyoacan, which included foods served in corn tortillas. In the 19th century, as Mexican cuisines had been being memorialized, enchiladas were mentioned in the first Mexican cookbook, El Cocinero Mexicano, The Mexican Chef, published in 1831, and in Mariano Galvan Rivera's Diccionario de Cocina, published in 1845. Aquí están los ingredientes: 1 libra de carne molida magra, 2 latas de salsa de enchilada, 1 lata de chiles verdes picados, 1 paquete de tortillas de harina, una mitad tazas de queso cheddar rallado. Estos son los pasos para hacer enchiladas. Caliente el horno a 375 grados. Rocíe un plato para hornear o un sartén con aceite en aerosol. En un sartén antiadherente de 10 pulgadas, cocine la carne a fuego medio alto de 5 a 7 minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que esté bien cocida. Escurar. Agregue mitad taza de salsa de enchilada y los chiles. Mitad taza de la salsa de enchilada uniformemente en un plato para hornear. Extienda un cuarto taza de mezcla de carne en el centro de cada tortilla. Espolvorea con una cucharada de queso. Envuelva las tortillas con fuerza alrededor del relleno, colocando el lado de la costura hacia abajo en la fuente para hornear. Cubra con la salsa de enchilada restante. Espolvera con el queso restante. Horne de 20 a 25 minutos más o menos hasta que esté caliente y burbujante. Deje reposar la comida durante 5 minutos antes de servir. Agrega tus propios ingredientes. Muy bien.